¿Cómo están? Un buen día, mis estimados estudiantes. Vamos a hacer el refuerzo académico de la semana 10, donde nos vamos a adentrar en los temas de área de un polígono regular y también la longitud y áreas de figuras circulares. En esta primera parte vamos a ver lo que es el área de un polígono regular. Vamos a resolver algunas de las actividades de la tarea. Ahí tenemos halla el área de los polígonos regulares de las figuras. Aquí tenemos el polígono regular. ¿De cuántos lados? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es esto un hexágono. Recordamos que el área para figuras regulares, para polígonos regulares, tenemos que es perímetro por apotema sobre 2. Donde que en este caso, por ejemplo, vamos a encontrar el perímetro. Si podemos ver las medidas, tenemos que cada lado de este polígono va a medir 4 centímetros. Entonces el perímetro es igual. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Contámoslo nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deberíamos sumar 6 veces la medida de 4 centímetros para encontrar el perímetro. O simplificamos a través de la multiplicación, que multiplicamos el número de lados, que es 6, por la distancia de un lado, que es 4 centímetros. En este caso el perímetro me queda 6 por 4, 24 centímetros. Luego necesitamos es la distancia del apotema. Y recordamos que el apotema es la distancia que va desde el centro de la figura hacia la mitad de uno de sus lados. En este caso nos va a dividir a uno de los lados en dos. Y vamos a obtener estos dos triángulos. En específico este triángulo de acá, que tenemos donde se forma un ángulo recto, tendríamos un triángulo rectángulo. Donde aquí vamos a saber que la medida de acá arriba, como tenemos aquí 4 centímetros, la medida que tenemos acá, si esto es 2, acá me quedaría 2 centímetros. He querido ver este triángulo rectángulo de una mejor manera, más amplia, por eso lo he puesto acá. Entonces tenemos que esta medida es 2 centímetros. Y esta distancia sería el apotema. Ahora nosotros vamos, para encontrar esta distancia del apotema, vamos a utilizar lo que es primero el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a indicarles cómo debemos resolver con el teorema de Pitágoras. Recordamos que el lado más largo o el opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. En este caso 4 centímetros va a ser igual a la hipotenusa. Los lados que forman el ángulo recto son los catetos. Y vamos a llamar cateto 1 al apotema y cateto 2 a la medida de 2 centímetros. Recordamos también que el teorema de Pitágoras nos dice: hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. En este caso yo tengo el valor de la hipotenusa, tengo el valor del cateto 2, lo que necesito es encontrar el valor del cateto 1. Vamos a tomar esta fórmula y a despejar primero el valor de cateto 1. Tenemos que, para dejar a este lado el cateto 1 solo, tenemos que primero eliminar de este lado el cateto 2 al cuadrado. Como está sumándome, este valor va a pasar al otro lado a restar. Quiero decir esto: hipotenusa al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado. Luego, para eliminar el cuadrado del cateto 1, debo sacar raíz cuadrada a los dos miembros. Esto me elimina la raíz cuadrada con el cuadrado del cateto y me va a quedar igual al cateto 1 del lado derecho. Y de este lado debo encontrar la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 al cuadrado. Entonces, les repito esta parte. Teníamos que el teorema de Pitágoras dice hipotenusa al cuadrado es igual
a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Para despejar el cateto 1, que es el apotema, que es el valor que desconozco, voy a pasar primero el valor del cateto 2 al cuadrado que está sumando. Para eliminar de este lado debo pasar a restar al otro miembro. Me quedaría hipotenusa al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado. Esto es igual a cateto 1 al cuadrado. Para eliminar el cuadrado del cateto 1, saco raíz cuadrada a los dos miembros. Esto me permite simplificar la raíz cuadrada con la potencia cuadrada del cateto 1. Para este lado me queda ya solamente cateto 1. Y del lado izquierdo me queda raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado. Podemos esto también, como es una igualdad, intercambiar los dos miembros. Quiero decir que me quedaría cateto 1 es igual a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado. Ahora sí vamos a reemplazar los valores. Tenemos que cateto 1 es igual a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado. En este caso la hipotenusa tiene un valor de 4 centímetros. Entonces elevo 4 centímetros al cuadrado. Menos el cateto 2, que es 2 centímetros, elevo 2 centímetros al cuadrado. Pongo cateto 1 es igual a la raíz cuadrada. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16 centímetros. Y centímetro al cuadrado es centímetro cuadrado. Menos 2 al cuadrado, 2 por 2 es 4. Centímetro al cuadrado son centímetros cuadrados. Esto diría que es igual a la raíz de 16 menos 4. Me da 12 centímetros cuadrados. Y la raíz cuadrada de 12 pongo 12 raíz cuadrada, me da 3.46. Vamos a manejar un decimal nada más y vamos a aproximar, sería 3.5. 3,5 y la raíz de centímetro cuadrado se elimina también el cuadrado y me queda centímetro. Este sería el valor de mi cateto 1, que para mi efecto, observando acá en la figura, el cateto 1 es la apotema, entonces ya he encontrado el valor de apotema es igual a 3,5 centímetros. Con el valor que ya encontré del perímetro y el valor de la apotema, podemos hacer la utilización de la fórmula del área, que es perímetro por apotema sobre 2. Decimos entonces del área de este polígono, el área sería perímetro, que es 24 centímetros, por la apotema, 3,5 centímetros, sobre 2. Utilizando la calculadora, vamos a poner que 24 por 3.5, esto es igual, me da 84. Esto divido para 2, me da 42. Este resultado me da 42 centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. Este es el área de mi polígono regular. Y les recuerdo una vez más que era el área del polígono regular. Es todo el espacio del plano de la figura, es todo el espacio en 2 dimensiones que está dentro del hexágono. Esto sería para el ejercicio 1. Vamos a resolver el siguiente ejercicio por si acaso tengamos dudas y ahí vamos fortaleciendo el aprendizaje. Ya. Tenemos en este caso, ¿qué tipo de polígono? Contamos los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
¿Cuál es el polígono de 7 lados? Es el heptágono. Repetimos, el área de un polígono regular es igual a perímetro por apotema sobre 2. En este caso el perímetro, va a ser igual, el número de lados de la figura, como decíamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por la medida de uno de sus lados, en este caso cada lado mide 8 centímetros. Entonces decimos que el perímetro es igual 7 por 8, 56 centímetros. Encontramos el valor del perímetro. Ahora vamos a encontrar el valor del apotema. Para esto ponemos atención. Aquí tenemos un triángulo que se llama el más grande, ¿no? Se llama isósceles porque estas dos medidas que tenemos del centro a los vértices se llaman los radios y en este caso tenemos dos radios. Esta medida de 9,2 centímetros va a ser la misma medida de acá de 9,2 centímetros. Y en este caso, si dividimos este triángulo isósceles con el apotema, que de aquí este es el apotema, que va del centro hasta la mitad de los lados, de uno de los lados del polígono, va a dividir en 2. Y aquí se forma un triángulo rectángulo, como podemos ver. Si toda esta distancia de un lado es 8, la mitad va a ser 4 centímetros. Aquí se forma un triángulo rectángulo. Para que lo veamos mejor, he borrado todo el resto y he dejado solo el triángulo. En este caso decimos que esta base del triángulo es la mitad del lado del polígono. Como el lado del polígono es 8, la mitad sería 4 centímetros. Esta distancia es 4 centímetros. Teníamos también que la distancia de este lado de acá es 9,2 centímetros. 9,2 centímetros. Y aquí tenemos en línea entrecortada el apotema. Viene a ser en nuestra figura que tenemos acá el apotema. Aquí tenemos nuevamente la resolución del triángulo rectángulo y vamos a aplicar Pitágoras. En este caso, les recuerdo, del ángulo recto, el lado más largo o el opuesto al ángulo recto, esta es la hipotenusa. Tenemos aquí la hipotenusa es 9,2 centímetros. El apotema le tenemos como cateto 1 y el otro lado que forma el ángulo recto sería el cateto 2. Les recuerdo, los lados que forman el ángulo recto en el triángulo rectángulo son los catetos. En este caso hemos tomado el apotema como cateto 1 y el otro cateto de 4 centímetros como cateto 2. Utilizando ya lo que despejamos en el anterior ejercicio, decíamos que cateto 1 es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 al cuadrado. El perímetro es la suma de los lados. El perímetro es una distancia lineal que me ayuda a encontrar cuál es el recorrido, por decirlo así, de un punto hasta darme la vuelta a la figura y llegar al mismo punto. Por eso tendríamos que sumar 8 centímetros más 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 8 centímetros hasta llegar al mismo punto. En este caso se ha simplificado. En vez de sumar todos los lados de 8 centímetros, lo simplificamos con una multiplicación, que en este caso es ¿cuántos lados tengo en la figura? Por eso contamos cuántos lados hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces multiplicamos 7 por la distancia de uno de sus lados, que es 8 centímetros.
Así tenemos que el perímetro es 7 por 8, 56 centímetros. Continuamos donde nos quedamos. Teníamos acá la resolución del triángulo rectángulo, donde tenemos la hipotenusa con 9.2 centímetros, el cateto 1 que es mi apotema, el cateto 2 que mide 4 centímetros, y así vamos a utilizar la fórmula que ya despejamos en el anterior ejercicio. Cateto 1 es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado. Ahora vamos a reemplazar los valores. Decimos que cateto 1 es igual a la raíz cuadrada. La hipotenusa, ¿cuánto me vale? 9,2 centímetros. 9,2 centímetros, elevado al cuadrado, menos cateto 2 al cuadrado. El cateto 2 vale 4 centímetros. 4 centímetros al cuadrado. Y sacar raíz cuadrada. Es importante la utilización que debamos hacer de los signos adecuados. Aquí yo utilizo el paréntesis para poner el valor de la hipotenusa. De esta manera el paréntesis me ayuda a que el cuadrado me afecta a 9,2 centímetros. Toda esta expresión está elevado al cuadrado. Si yo no utilizo los paréntesis, lo único que estaría diciendo es 9,2 centímetros y elevaría al cuadrado solamente el valor de centímetros. Entonces por eso es necesario los paréntesis. No lo olviden. Luego continuamos. Tenemos aquí que cateto 1 es igual a la raíz cuadrada 9.2 al cuadrado y utilizamos la calculadora. 9.2 por 9.2 es igual a 84,6. Vamos a utilizar un decimal nada más. 84,6. 84,6 y centímetro al cuadrado son centímetros cuadrados. Menos. Acá tengo que es 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Y centímetro al cuadrado me da centímetros cuadrados. Tendría entonces que cateto 1 es igual a la raíz cuadrada. Tengo de 84,6 menos 16. 84,6 menos 16, esto es igual a 68,6. 68,6 en unidades de centímetro cuadrado. Tengo que el cateto 1 es igual la raíz cuadrada de 68,6. Tengo 68,6 y aplico raíz cuadrada, me da 8,28. Entonces hacemos un decimal, se aproxima el 8, aumentamos un valor al 2. Sería 8,3. 8,3. La raíz cuadrada de centímetro cuadrado se elimina la potencia cuadrada con la raíz y me queda centímetro. Así encontramos mi valor del cateto 1, que a su vez es el apotema. Esto es igual a apotema. Ahora, ya que tengo el perímetro y el apotema, puedo aplicar la fórmula del área. Digo que el área de mi polígono regular es igual al perímetro, que es 56 centímetros por el apotema, y tenía que mi apotema o cateto 1 como lo había tenido es 8,3 centímetros, 8,3 centímetros sobre 2. Entonces resuelvo que el área es igual a, vamos a multiplicar, 56 por 8,3, esto es igual, me da 464,8 y esto debo dividir para 2, que me da 232,4.
232,4 centímetro por centímetro me da en centímetros cuadrados. Este es el área de mi polígono regular. 232,4 centímetros cuadrados. Tenemos en este polígono, vamos a identificar cuál es. Contamos el número de lados desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El polígono de 8 lados, ¿cómo se llama? ¿Alguien? Exacto, es el octágono. Entonces tenemos 8 lados. Para este caso, tenemos que las medidas de sus lados es 1.29 centímetros. Y aquí no me da el valor del radio, sino que directamente me da el valor del apotema. Este 1,69 es mi... En este caso, en este ejercicio de literal E, como les decía, me da el valor del lado, que me ayuda a sacar el perímetro, y también me da el valor de la apotema. En este caso ya no es el del radio, sino la apotema, miren, que es 1,69 centímetros. Para este caso ya no necesito resolver el teorema de Pitágoras porque ya el valor de la apotema ya tengo. Vamos a la aplicación de la fórmula directamente, que decimos que el área del polígono es igual a perímetro por apotema sobre 2. Asimismo decimos que el área es igual a perímetro. Encontremos el perímetro. Perímetro es igual al número de lados por el valor de uno de sus lados. En este caso, les repetí, el perímetro es sumar 1.29 más 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 1.29. El perímetro es la distancia lineal que recorre a mi figura. Entonces, en este caso, para no estar sumando todos los valores, porque es el mismo valor 1.29, cuento el número de lados, que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces la suma de sus lados voy a simplificar con la multiplicación, que sería 8 lados por el valor de uno de sus lados, que es 1.29 centímetros. Así tengo que el perímetro es igual a 8 por 1,29. 10.32. Vamos a utilizar un decimal nada más. Pongámosle 10,3. Sería 10,3 en unidades de centímetros. Así hemos encontrado el perímetro. Y ese perímetro aplicamos en la fórmula, que decíamos que el área es perímetro, que es 10,3 centímetros por el apotema, que en este caso es 1,69 centímetros sobre 2. Así tengo que el área es igual 10,3 por 1.69. Tengo 10,3 por 1.69. Esto es igual a 17,47. Voy a utilizar un decimal, pero bueno. La multiplicación de 10,3 centímetros por 1,69 centímetros me da 17,47. Y dividamos de una vez, que debemos dividir para 2. Dividido para 2. Esto me da 8,7035. Utilizamos un solo decimal, me queda 8,7. Entonces el área es igual a 8,7 en unidades de centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Esto es el área ya de mi polígono regular. Y para recordarles siempre qué era el área, qué es lo que me define a mí el área, es el espacio que tengo dentro de mi figura, el espacio bidimensional o el espacio del plano de la figura, de la parte interna de mi figura, en este caso de mi octágono, ¿sí? Hemos definido que es 8,7 centímetros cuadrados.